Cordial saludo, mi nombre es Doris Arévalo, soy estudiante del doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta ocasión voy a presentar la matriz epistémica perteneciente a la clase Bases Epistémicas de la Educación, orientada por el doctor Eutimio Betancourt. Mi intención investigativa tiene como título la autorregulación del aprendizaje en la praxis pedagógica en la gestión del conocimiento de la escuela básica secundaria en Colombia. En esta intención investigativa se busca mejorar las prácticas cotidianas de autorregulación del aprendizaje con el fin de que los estudiantes obtengan mejores resultados académicos. A nivel pedagógico, se busca proponer estrategias y orientaciones institucionales que fortalezcan la autonomía, la motivación y la capacidad de autorregulación en los estudiantes de secundaria. Y a nivel teórico, se busca construir una teoría sólida que aporte tanto al campo académico como a la formación de estudiantes autónomos capaces de tomar decisiones informadas. La problemática concreta que aborda mi intención investigativa es el bajo rendimiento académico que obtienen los estudiantes, su dificultad para tomar decisiones acertadas frente a situaciones complejas de su vida cotidiana y la ausencia o debilidad de procesos de autorregulación del aprendizaje para establecer metas claras, monitorear su proceso formativo y reflexionar frente a sus estrategias de aprendizaje. Todo esto en el escenario de la institución educativa San José María Escrivá de Balaguer en el municipio de Chía. La perspectiva metodológica se enmarca dentro de un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, un diseño etnometodológico y está diseñado para estudiantes de grado séptimo. Tomando en cuenta los aspectos que se evaluaban en la matriz epistémica, voy a dar inicio a los estudios previos. Uno de los principales antecedentes es el título Incidencia de los procesos de autorregulación de los aprendizajes en el rendimiento académico, una mirada desde la virtualidad y la presencialidad. Es una tesis doctoral de la Universidad Pedagógica Libertador, escrita en el 2024 por Sarmiento J. Y su principal contribución a mi intención investigativa es que valida que la autorregulación del aprendizaje no es estático, sino adaptativo, y que hay una necesidad en la praxis pedagógica colombiana de evolucionar este enfoque hacia lo humano y ético, y que el docente diseñe entornos que promuevan la autonomía en el aula. Otro antecedente es el título Modelo teórico basado en el aprendizaje autorregulado que fundamenta las prácticas pedagógicas en los docentes en educación secundaria. Es una tesis doctoral escrita en el 2023 por Torres M. Su principal contribución a mi intención investigativa es que aporta evidencia de manera directa de que las prácticas pedagógicas tradicionales limitan la autonomía estudiantil y justifica que debe haber una transición hacia modelos de gestión de conocimientos más participativos. Y también ofrece una ruta metodológica hermenéutica para comprender la resignificación de las prácticas docentes como motor para la formación integral de los estudiantes. Otro antecedente es la tesis doctoral escrita por Hernández R. en el 2024, cuyo título Constructo teórico de las habilidades metacognitivas en los procesos de autorregulación del aprendizaje de estudiantes de básica secundaria, aporta a mi intención investigativa una base epistemológica mediante constructos teóricos sobre metacognición, autorregulación y fortalece la fundamentación de la praxis pedagógica en Colombia. Por último, el título Autorregulación del estudiante con comportamientos disruptivos hacia el aprendizaje, aporte teórico práctico sobre el manejo de la conducta en la educación básica en la institución educativa Bernardo Montoya en Antioquia, Colombia, tesis doctoral escrita por Palacios A en el 2025, aporta a mi investigación la concepción de la autorregulación como eje central de la praxis pedagógica más allá del control conductual e integra la dimensión socioemocional y evolutiva. También actúa como una evidencia empírica de un modelo donde el docente se puede transformar en mediador. A continuación voy a explicar las principales teorías referenciales que se relacionan con mi intención investigativa. Voy a comenzar con Barry Zimmerman, cuyo título
lograr la autorregulación, una perspectiva sociocognitiva, es el principal referente teórico de mi objeto de estudio, que es la autorregulación del aprendizaje en la praxis pedagógica. Su teoría del aprendizaje autorregulado ofrece una perspectiva sociocognitiva articulada en tres fases cíclicas. Primero, la previsión, cuyo objetivo es el establecimiento de metas y planeación estratégica, el desempeño, que es el monitoreo y control de la ejecución, y por último la autorreflexión, que es donde se hace la evaluación y el ajuste del proceso. Este autor sostiene que la autorregulación no es un rasgo fijo, sino una capacidad que se desarrolla progresivamente mediante la interacción entre factores personales, conductuales y ambientales. Otro referente teórico es Pittridge, del 2000, cuyo título, El papel de la orientación a objetivos en el aprendizaje autorregulado, desarrolla un modelo multidimensional de autorregulación que integra 4 componentes: el cognitivo, contextual, motivacional, efectivo y el conductual. Y el autor argumenta que la orientación a las metas determina la calidad de los procesos autorregulatorios del estudiante. Y su propuesta diferencia entre el aprendizaje orientado al dominio, la comprensión profunda, y el aprendizaje orientado al rendimiento, que es la comparación social. Otro referente importante en mi intención investigativa es el autor Bandura, de 1997, con el título Autoeficacia, el ejercicio del control. Bandura propone la teoría de la autoeficacia como creencia del individuo en su capacidad para ejecutar con éxito acciones requeridas para lograr un resultado. Dentro de su teoría social cognitiva, la autoeficacia opera como mecanismo regulador central que determina la elección de tareas, el esfuerzo invertido, la persistencia ante las dificultades y la resiliencia emocional. Su conexión con el objeto de estudio es que la autoeficacia es una condición necesaria para que el estudiante básica secundaria active los procesos autorregulatorios. Otro autor es Vygotsky, 1978, con la mente en la sociedad, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Este autor se relaciona con el objeto de estudio porque la autorregulación no se desarrolla en aislamiento, sino en la interacción pedagógica. Y el docente en su praxis pedagógica actúa como un mediador a través del lenguaje y la modelación, y crea condiciones que trascienden desde la dependencia hacia la autorregulación autónoma. El escritor Flavel, en 1979, con el título Metacognición y monitoreo cognitivo, un nuevo campo de investigación cognitivo-evolutivo, aporta a mi objeto de estudio un sustento teórico para comprender cómo el estudiante de básica secundaria puede monitorear y regular sus propios procesos de aprendizaje. Como corriente filosófica y epistemológica, la fenomenología hermenéutica con Husserl, Heidegger y Van Manen sirve como sustento a mi intención investigativa, y abordando los 5 aspectos de la pentadimensionalidad, tomamos el epistémico: el conocimiento es intencional, situado y construido desde la experiencia subjetiva. Axiológico: se valora la dignidad y la experiencia del otro, la escucha, la empatía y el respeto por la subjetividad del docente y del estudiante. Pedagógica: la praxis pedagógica es comprendida como un acto humano cargado de intencionalidad y significado. Teológica: el fin no es la medición del rendimiento, sino la comprensión profunda de cómo los sujetos viven y regulan su aprendizaje. Y metodológica: se justifica el uso de métodos cualitativos, y en los métodos cualitativos, la entrevista en profundidad, la anécdota, la observación participante y el análisis de narrativas vividas en un contexto escolar colombiano. Articulación entre el paradigma, la teoría y la metodología. La autorregulación del aprendizaje debe interpretarse desde el significado que los docentes y estudiantes le dan a sus propias experiencias en el aula, y no debe comprenderse a partir de datos externos o resultados medibles. El círculo hermenéutico orienta este proceso al permitir el ir y venir de lo particular, entre lo particular y lo general, entre lo que ocurre en el aula y la forma como la institución gestiona el conocimiento desde afuera. El paradigma interpretativo es pertinente en esta investigación, ya que se centra en comprender los significados y no solo en explicar los hechos.
Y el diseño etnometodológico es coherente porque permite explorar cómo los docentes y estudiantes construyen sentido en su vida cotidiana. Entre las principales conclusiones de la matriz epistémica encuentro que el análisis de antecedentes me permite ver la realidad educativa como una construcción de quienes participan y cómo ellos buscan transformar la práctica pedagógica empleando metodologías cualitativas centradas en la interpretación más que en la generalización. También la matriz me permite ver la articulación intencional entre el paradigma, la teoría y el método. Y esta coherencia diferencia esta investigación de las que ya había revisado en los antecedentes y posibilita un análisis más profundo al centrarse en cómo se limita o se construye la autorregulación en el aula. Y por último, las teorías abordadas en la matriz revelan que la gestión del conocimiento en la escuela secundaria trasciende la transmisión de contenidos curriculares y se requiere que el docente actúe de una manera reflexiva y que diseñe entornos pedagógicos propicios para el estudiante, para que el estudiante aprenda de manera significativa, autónoma y progresiva.